Casi todo el mundo ha oído alguna vez eso de actúa como si ya lo tuvieras. Lo has leído en libros, en vídeos, en frases motivacionales. Pero si eres honesto contigo mismo, probablemente no tengas ni idea de qué significa eso de verdad. Y no es culpa tuya, porque la mayoría de las veces se explica mal, se vende como técnica, se convierte en teatro, y cuando intentas aplicarlo, te das cuenta de que estás fingiendo, te sientes ridículo y abandonas. Porque actuar como si no es fingir. No es engañarte a ti mismo. No es hacer teatro delante del espejo ni repetir afirmaciones en las que no crees mientras por dentro sabes que no tienes nada. Actuar como si es otra cosa completamente distinta. Y en este texto vas a entender exactamente qué es, cómo se vive en la práctica y por qué cuando se hace bien, la realidad responde sin resistencia. No como magia, como coherencia. Lo primero que tienes que entender es esto: actuar como si no tiene nada que ver con comportamientos externos. No se trata de vestirte de una manera, de hablar de cierta forma, de gastar dinero que no tienes o de fingir confianza que no sientes. Eso es impostura. Y la impostura siempre colapsa porque está sostenida por miedo, no por certeza. Actuar como si, según Neville Goddard, significa vivir desde una identidad asumida, no desde un deseo pendiente, no desde algo que quieres conseguir, desde algo que ya eres. Y esa diferencia es brutal, porque cuando actúas desde el deseo, cada acción lleva implícita la carencia. Cada pensamiento confirma que no tienes lo que buscas. Cada decisión está teñida de ansiedad, de control, de necesidad de resultados. Pero cuando actúas desde el hecho, desde la asunción de que ya eres esa versión de ti, todo cambia. No porque finjas creerlo, sino porque has decidido vivir desde ese lugar internamente, con o sin evidencia externa. La mayoría de la gente confunde asumir con visualizar. Creen que con imaginar algo durante 10 minutos al día ya está hecho, y luego, el resto del día, piensan, hablan y actúan exactamente como alguien que no tiene nada. Y se preguntan por qué no funciona. Aquí es donde la mayoría se engaña, porque la realidad no responde a lo que imaginas ocasionalmente, responde a cómo piensas, decides y actúas cuando no estás pensando en manifestar. Responde a tu estado habitual, a tu identidad asumida, a quién eres cuando nadie te ve, cuando no estás intentando impresionar, cuando no estás esforzándote por creer. Ese es tu verdadero estado, y ese es el estado que se materializa. Entonces, ¿cómo se asume realmente? No es un truco mental. Es una decisión interna tan firme que reorganiza todo tu sistema de referencia. Es como si de repente supieras algo que antes no sabías. No porque alguien te lo haya demostrado, sino porque lo has decidido. Y a partir de ahí, todo se mueve desde ese conocimiento. No necesitas recordártelo constantemente. No necesitas convencerte. Simplemente sabes. Y actúas en consecuencia. No porque estés forzándote, sino porque es lo natural desde ese estado. Voy a ponerte un ejemplo. Imagina que durante años has vivido pensando que no eres bueno con el dinero, que siempre has tenido justo lo necesario, que te cuesta ahorrar, que cada vez que tienes un extra se va en algo inesperado. Esa es tu identidad asumida respecto al dinero. Y desde ahí, cada decisión que tomas confirma esa identidad. Gastas sin pensar, no te planteas inversiones, no te ves capaz de generar más. No porque seas incapaz, sino porque tu identidad asumida no contempla esa posibilidad. Ahora imagina que decides, internamente, asumir que eres alguien que maneja bien el dinero, no porque tengas una cuenta llena, sino porque has decidido que esa es tu nueva identidad, que cambia todo, no de golpe, pero todo. Porque cuando eres alguien que maneja bien el dinero, no gastas igual, no piensas igual, no te relacionas con las oportunidades igual, no necesitas demostrártelo a ti mismo ni a nadie. Simplemente actúas desde ese lugar. Y la realidad empieza a responder a esa nueva frecuencia. Pero cuidado, esto no funciona si hay autoengaño. Si por dentro sigues pensando que no tienes nada, que todo es mentira, que estás fingiendo,
no va a pasar nada, porque el autoengaño genera fricción interna. Y esa fricción se nota en tus decisiones, se nota en tu energía, se nota en cómo te mueves por el mundo. Actuar como si no es mentirte, es decidir desde qué lugar vas a vivir y mantener esa decisión aunque la realidad externa todavía no la refleje, porque la realidad externa siempre va por detrás, siempre. Primero cambia el estado, luego cambia la acción, luego cambia la realidad, en ese orden. Aquí es donde mucha gente se frustra, porque esperan que el cambio sea inmediato. Asumen hoy y quieren resultados mañana, y cuando no los ven, vuelven al estado anterior, vuelven a la duda, a la carencia, a la ansiedad, y luego se preguntan por qué no funciona. Pero es que no se puede asumir un día y desasumir al siguiente. La asunción requiere fidelidad, no fe ciega, fidelidad, compromiso interno con ese estado. Aunque no veas evidencia, aunque la gente te cuestione, aunque tu cuenta bancaria siga igual, porque si realmente has asumido, no necesitas evidencia externa para saber quién eres. Ya lo sabes, y actúas desde ahí. Deja de fingir. Voy a hablarte de cómo se nota internamente cuando alguien ya ha asumido, porque hay señales, no externas, internas. La primera es la ausencia de ansiedad. Cuando realmente has asumido algo, no hay prisa, no hay necesidad de controlar, no hay miedo a que no llegue, porque ya es tuyo internamente. Y lo que es tuyo internamente, tarde o temprano se refleja externamente. La segunda señal es la naturalidad. No te esfuerzas por creer, no te repites afirmaciones 1000 veces al día, no necesitas convencerte, simplemente vives desde ahí, como vives desde cualquier otra certeza en tu vida. No te levantas cada mañana repitiéndote que eres humano, no necesitas convencerte de que tienes manos, simplemente lo sabes y actúas en consecuencia. Así es la asunción. La tercera señal es la coherencia. Tus decisiones pequeñas reflejan tu estado, no solo las grandes, las pequeñas. Cómo hablas de ti mismo cuando nadie te escucha, cómo reaccionas ante un imprevisto, cómo te relacionas con las oportunidades que aparecen. Todo eso revela tu identidad asumida. Tomemos otro ejemplo, las relaciones. ¿Cuánta gente quiere una relación sana, amorosa, estable, pero internamente se siente indigna de amor, se siente insegura, se siente incompleta sin otra persona? Y desde ahí, ¿qué tipo de relaciones atrae? Exacto. Relaciones que confirman esa identidad. Relaciones donde tiene que demostrar su valor constantemente. Relaciones donde no se siente vista. Relaciones donde repite patrones. Porque la realidad responde a la identidad asumida, no al deseo superficial. Puedes desear una relación sana todo lo que quieras, pero si internamente te sigues viendo como alguien que no merece amor, como alguien que tiene que esforzarse por ser suficiente, como alguien que necesita validación externa, eso es lo que vas a seguir experimentando. Ahora imagina que decides asumir que eres digno de amor, no porque alguien te lo haya demostrado, sino porque lo has decidido. ¿Qué cambia? Todo. No toleras lo mismo, no aceptas migajas, no persigues a quien no te elige, no porque estés forzándote a tener estándares, sino porque tu identidad asumida no contempla otra cosa, y desde ahí las relaciones que aparecen son diferentes. Porque tú eres diferente. Esto explica por qué no te ha funcionado antes, porque has intentado cambiar la realidad externa sin cambiar tu identidad interna. Has intentado atraer cosas sin convertirte en alguien que ya las tiene. Has intentado manifestar desde la carencia, desde el deseo, desde la necesidad. Y eso no funciona, no porque las técnicas estén mal, sino porque el estado desde el que las aplicas está equivocado. Puedes visualizar todo lo que quieras. Puedes afirmar hasta quedarte sin voz. Puedes hacer rituales, tableros de visión, listas de gratitud. Pero si internamente sigues siendo la misma persona, con la misma identidad, con los mismos miedos, con las mismas limitaciones, nada va a cambiar, porque la realidad no responde a lo que haces, responde a quién eres. Y aquí viene la parte incómoda. Si esto te incomoda,
Es buena señal, porque significa que estás empezando a darte cuenta de que has estado operando desde el lugar equivocado. Y eso duele. Duele reconocer que has estado esperando que la realidad cambie sin que tú cambies. Duele reconocer que has estado pidiendo cosas como si fueran externas a ti, como si dependieran de factores fuera de tu control. Duele reconocer que has estado viviendo desde la victimización, desde la carencia, desde la idea de que algo te falta. Pero ese dolor es necesario, porque solo cuando reconoces dónde estás realmente, puedes empezar a moverte hacia otro lugar. Actúa desde ahí. Hablemos del trabajo. ¿Cuánta gente quiere un trabajo mejor, un ascenso, reconocimiento, más dinero, pero internamente se siente mediocre, se siente reemplazable, se siente afortunada solo por tener empleo? Y desde ahí, ¿cómo se mueve? Con miedo, con inseguridad, sin atreverse a pedir lo que merece, sin atreverse a buscar algo mejor, conformándose, porque su identidad asumida es la de alguien que no tiene opciones. Y cuando no tienes opciones internamente, no las tienes externamente. No porque el mercado laboral sea imposible, sino porque tú no te ves capaz de más. Ahora imagina que decides asumir que eres valioso profesionalmente, que tienes habilidades que otros necesitan, que mereces ser bien pagado, que tienes opciones. ¿Qué cambia? Cambia cómo te presentas, cambia cómo negocias, cambia qué aceptas y qué no, cambia cómo hablas de ti mismo, cambia cómo te ven los demás. Porque cuando tú te ves diferente, los demás también te ven diferente. No porque estés fingiendo, sino porque tu energía es distinta, tu presencia es distinta, tu forma de moverte por el mundo es distinta. Y esto no es magia, es psicología básica, es coherencia. Cuando tu identidad interna cambia, tus decisiones cambian. Cuando tus decisiones cambian, tus acciones cambian. Cuando tus acciones cambian, tus resultados cambian. No de la noche a la mañana, pero cambian, porque no puedes seguir tomando las mismas decisiones desde una identidad diferente. Es imposible. Una persona que se sabe valiosa no acepta lo mismo que una persona que se siente mediocre. Una persona que se sabe abundante no se relaciona con el dinero igual que una persona que vive en carencia. Una persona que se sabe digna de amor no tolera migajas emocionales, no porque se fuerce, sino porque su identidad asumida no lo permite. Pero aquí viene la trampa. No puedes asumir algo solo con la mente. La mente miente. La mente te dice una cosa y luego actúas desde otra. La asunción tiene que ser sentida, tiene que estar en tu cuerpo, tiene que estar en tu energía, tiene que estar en cómo respiras cuando piensas en eso, en cómo te sientes cuando lo contemplas, no como deseo, como hecho, como realidad interna. Y eso no se logra con repetición mecánica, se logra con decisión, con compromiso, con fidelidad a ese estado, aunque la realidad externa todavía no lo refleje. Muévete como quien ya es. Voy a decirte algo que probablemente nadie te ha dicho. La realidad se alinea cuando la acción es coherente, no cuando finges, no cuando te fuerzas. Cuando tu acción es coherente con tu identidad asumida, la realidad no tiene más remedio que responder, porque no hay fricción, no hay contradicción, no hay doble mensaje, hay claridad. Y la claridad es magnética. La claridad atrae. La confusión repele. Cuando estás confundido internamente, cuando una parte de ti quiere algo y otra parte de ti no se lo cree, eso genera caos. Y el caos no se materializa. La claridad sí, la decisión sí, la asunción sí. Entonces, ¿cómo se asume algo que todavía no ves? Empiezas a tomar decisiones desde ese lugar. Decisiones pequeñas. No tienes que renunciar a tu trabajo mañana. No tienes que gastar dinero que no tienes. No tienes que hacer cambios dramáticos. Pero sí tienes que empezar a decidir desde otro lugar, desde la identidad que has asumido, no desde la identidad que tienes evidencia de tener, desde la identidad que has decidido ser. Y eso se nota en cosas pequeñas, en cómo te hablas a ti mismo, en cómo reaccionas ante un problema, en cómo te posicionas ante una oportunidad, en cómo inviertes tu tiempo,
en cómo gastas tu dinero, en cómo eliges con quién pasas tu energía. Todo eso son decisiones, y cada decisión o refuerza tu vieja identidad o refuerza la nueva. No hay término medio. Aquí es donde la mayoría falla. Porque asumen algo mentalmente, pero siguen tomando las mismas decisiones de siempre, y luego se quejan de que no funciona. Pero es que no puedes asumir que eres abundante y seguir tomando decisiones desde la carencia. No puedes asumir que eres valioso y seguir aceptando tratos mediocres. No puedes asumir que mereces amor y seguir tolerando relaciones que te vacían. La asunción requiere coherencia, y la coherencia requiere que tus decisiones reflejen tu nuevo estado, no perfectamente, no desde el primer día, pero sí progresivamente. Porque cada vez que tomas una decisión coherente con tu identidad asumida, esa identidad se fortalece, y cada vez que tomas una decisión incoherente, la debilitas. No esperes señales. La gente espera señales. Espera que el universo les confirme que van por buen camino. Espera sincronicidades, mensajes, validación externa. Y eso es un error, porque cuando esperas señales, estás operando desde la duda. Estás diciendo, no estoy seguro de esto, así que necesito que algo externo me confirme que es real. Y esa energía de duda es la que se materializa, no la señal que esperas. Cuando realmente has asumido algo, no necesitas señales, no necesitas confirmación externa, porque ya lo sabes internamente y actúas desde ese saber. Las señales llegan después, no antes, llegan como consecuencia de tu nuevo estado, no como causa, pero la mayoría lo tiene al revés. Esperan la señal para empezar a moverse. Y la señal nunca llega, porque la señal es el resultado de moverse, no el permiso para hacerlo. Esto es brutal, porque significa que tienes que moverte sin garantías, tienes que asumir sin evidencia, tienes que decidir sin saber cómo va a resolverse. Y eso asusta. Asusta porque hemos sido entrenados para necesitar pruebas antes de creer, para necesitar seguridad antes de actuar, para necesitar validación antes de decidir. Pero la asunción funciona al revés. Primero decides, luego actúas, luego llega la evidencia. Y si no puedes tolerar esa incertidumbre, nunca vas a asumir nada realmente. Porque la asunción, por definición, es decidir algo sin tener la prueba todavía. Y aquí viene otra capa. Cuando asumes algo, el mundo te va a probar. Te va a poner en situaciones donde tienes que elegir entre tu vieja identidad y tu nueva identidad. Y ahí es donde se define todo. Porque si ante la primera dificultad vuelves a tu viejo estado, a tu vieja forma de pensar, a tus viejos miedos, entonces no has asumido nada, has fantaseado. Pero si mantienes tu nuevo estado, si sigues tomando decisiones coherentes con tu identidad asumida, aunque la realidad externa todavía no lo refleje, entonces sí. Entonces, estás asumiendo de verdad. Y la realidad no tiene más remedio que reorganizarse alrededor de ese nuevo estado. No porque sea magia, sino porque tu energía, tus decisiones, tus acciones, todo está alineado con esa nueva identidad, y esa alineación es lo que se materializa. Hablemos de la autoestima, porque aquí es donde todo se ve más claro. La autoestima no es algo que construyes con afirmaciones, no es algo que te dan los logros externos, no es algo que depende de cuánto te valoran los demás. La autoestima es tu identidad asumida respecto a ti mismo, es cómo te ves, es cómo te tratas, es que aceptas y que no, y eso no viene de fuera, viene de dentro. Puedes tener todos los logros del mundo y sentirte vacío. Puedes tener el reconocimiento de todos y no creerte valioso, porque el reconocimiento externo no cambia tu identidad interna. Solo la refuerza si ya estaba ahí, y si no estaba, lo externo nunca es suficiente. Nunca. Porque cuando tu identidad asumida es no soy suficiente, nada externo va a convencerte de lo contrario. Vas a encontrar formas de invalidar cada logro, cada elogio, cada éxito, porque tu identidad interna tiene prioridad, siempre. Entonces, ¿cómo cambias tu autoestima? Asumiendo una nueva identidad respecto a ti mismo, decidiendo que eres valioso, no porque tengas evidencia,
sino porque lo has decidido. Y desde ahí empiezas a tratarte diferente. No permites que te hablen de cualquier forma. No aceptas relaciones que te disminuyen. No toleras ambientes que te drenan. No porque estés siendo arrogante, sino porque tu identidad asumida no contempla otra cosa. Y cuando empiezas a tratarte como alguien valioso, el mundo empieza a tratarte como alguien valioso. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Y el mundo siempre refleja tu identidad asumida. Empieza hoy. Voy a ser muy claro contigo. Esto no es teoría. Esto no es algo que lees, que te gusta, que compartes y luego sigues igual. Esto es algo que o lo aplicas o no te sirve de nada. Y aplicarlo no significa hacer cosas extraordinarias. Significa empezar a tomar decisiones coherentes con la identidad que quieres asumir. Hoy, no mañana. No cuando tengas más claridad. No cuando te sientas más preparado. Hoy. Porque cada día que pasa tomando decisiones desde tu vieja identidad es un día que refuerzas ese estado. Y cada día que pasas tomando decisiones desde tu nueva identidad es un día que la fortaleces. No hay días neutros. Cada día o estás construyendo o estás destruyendo, y tú decides qué. La mayoría de la gente vive en piloto automático. Piensa lo mismo, siente lo mismo, decide lo mismo, y luego se pregunta por qué su vida es siempre igual. Pero es que tu vida es el reflejo de tu identidad asumida. Si tu identidad asumida no cambia, tu vida no cambia. Y cambiar tu identidad asumida no es un evento, es un proceso, es una serie de decisiones. Es una serie de momentos donde eliges pensar diferente, sentir diferente, actuar diferente. Aunque no te apetezca, aunque no te sientas seguro, aunque no veas resultados todavía, porque los resultados siempre van por detrás. Esto explica por qué algunas personas lo consiguen y otras no. No es suerte, no es privilegio, no es que el universo tenga favoritos. Es que algunas personas asumen su nueva identidad y se mantienen fieles a ella, aunque la realidad externa tarde en reflejarlo. Y otras personas asumen su nueva identidad un día, se asustan ante la falta de evidencia y vuelven a su vieja identidad al día siguiente. Y luego repiten ese ciclo una y otra vez. Y luego dicen que esto no funciona. Pero es que no funcione, es que ellos no lo están aplicando. Están fantaseando, están deseando, están esperando, pero no están asumiendo. Y aquí viene algo importante. No puedes asumir algo si no estás dispuesto a soltar quién has sido. Porque tu vieja identidad y tu nueva identidad no pueden coexistir. No puedes ser la persona que vive en carencia y la persona que vive en abundancia al mismo tiempo. No puedes ser la persona que se siente indigna y la persona que se sabe valiosa al mismo tiempo. No puedes ser la persona que se victimiza y la persona que se responsabiliza al mismo tiempo. Tienes que elegir. Y esa elección es dolorosa, porque tu vieja identidad es conocida, es cómoda, es segura. Aunque no te guste, es lo que conoces. Y soltar lo conocido por lo desconocido asusta, pero es el único camino, porque no puedes llegar a un lugar nuevo siendo la misma persona. Tienes que convertirte en alguien diferente. Y eso requiere soltar. Soltar no es olvidar, no es negar tu pasado, no es fingir que nunca fuiste esa persona. Es reconocer que fuiste esa persona, honrar lo que aprendiste y decidir que ya no eres esa persona, que has evolucionado, que has cambiado, que has asumido una nueva identidad. Y desde esa nueva identidad, tu pasado se ve diferente, no como algo que te define, sino como algo que te formó, como un capítulo que ya cerraste. Y cuando cierras ese capítulo internamente, dejas de repetirlo externamente. Pero aquí está la clave. No puedes cerrar ese capítulo si sigues contando la misma historia. Si cada vez que alguien te pregunta cómo estás, recitas tu lista de problemas, si cada vez que piensas en ti mismo te defines por tus limitaciones, si cada vez que te miras al espejo ves lo que te falta en lugar de lo que eres, porque tu historia es tu identidad. Y mientras sigas contando la historia de carencia, de victimización, de limitación, esa va a seguir siendo tu identidad y esa va a seguir siendo tu realidad.
entonces tienes que cambiar la historia. No mintiendo, no fingiendo, sino decidiendo qué parte de tu experiencia es la que define quién eres ahora, y enfocándote en esa parte, y construyendo desde ahí. Voy a ponerte un ejemplo más. Alguien que ha pasado por una ruptura dolorosa puede contar esa historia de dos formas. Puede contar la historia de «me rompieron el corazón, no merezco amor, todos me van a hacer daño». O puede contar la historia de «aprendí mucho de esa experiencia, ahora sé lo que quiero, ahora sé lo que no acepto, estoy listo para algo mejor». Misma experiencia. Dos historias completamente diferentes. Y cada historia crea una identidad diferente. Y cada identidad atrae una realidad diferente. Entonces, ¿cuál es la verdad? Las dos. Y ninguna. Porque la verdad es la historia que decides contar. La historia que decides vivir desde ahí. Y esa decisión es tuya. Siempre ha sido tuya. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. La mayoría de la gente cree que su historia les pasó, que no tienen control sobre ella. Y eso es falso. Tu historia no es lo que te pasó. Tu historia es lo que decides que significa lo que te pasó. Y eso lo decides tú. Y cuando decides cambiar tu historia, cuando decides asumir una nueva identidad, algo increíble sucede. Dejas de esperar permiso externo. Dejas de esperar que alguien te rescate. Dejas de esperar que las circunstancias cambien primero. Porque te das cuenta de que tú eres la circunstancia. Tú eres la variable. Tú eres quien crea. No con pensamientos mágicos, con decisiones, con acciones coherentes, con fidelidad a tu nuevo estado. Y cuando te mueves desde ahí, el mundo no tiene más remedio que responder, porque no hay contradicción, no hay fricción, hay claridad. Hay decisión, hay certeza interna, y eso es lo que se materializa. Pero esto no funciona si hay autoengaño. Y aquí es donde mucha gente se pierde. Intentan convencerse de algo que no sienten. Repiten afirmaciones en las que no creen. Visualizan escenarios que internamente les parecen imposibles. Y luego se frustran porque no funciona. Pero es que no puede funcionar, porque el autoengaño genera resistencia interna. Y esa resistencia bloquea todo. Entonces, ¿cómo asumes algo sin autoengañarte? No intentas convencerte. Simplemente decides. Decides que esa es tu nueva identidad y actúas desde ahí. No porque lo sientas al 100% desde el primer día, sino porque has decidido que esa es la dirección. Y cada decisión coherente con esa dirección fortalece esa identidad. Y poco a poco, lo que era una decisión se convierte en una certeza. Lo que era un esfuerzo se convierte en algo natural. Lo que era una intención se convierte en una realidad interna. Y cuando es una realidad interna, se convierte en una realidad externa. Siempre. Esto no es rápido, no es instantáneo, no es como apretar un botón. Es un proceso, es una serie de decisiones sostenidas en el tiempo. Es fidelidad a un estado aunque no veas resultados inmediatos. Y eso requiere paciencia. Requiere confianza, no en el universo, en ti, en tu capacidad de sostener un estado, en tu capacidad de tomar decisiones coherentes, en tu capacidad de no volver a tu viejo estado ante la primera dificultad, porque las dificultades van a llegar, las pruebas van a llegar, y ahí es donde se define si realmente has asumido o solo has fantaseado, porque cuando la realidad te empuja, o te sostienes en tu nuevo estado, o vuelves al viejo, y si vuelves al viejo, estás diciéndole a la realidad que ese es tu verdadero estado, y eso es lo que vas a seguir experimentando. Entonces, ¿cómo te sostienes? No con esfuerzo, con claridad, con recordarte a ti mismo, no lo que quieres, sino quién has decidido ser. Y desde ahí, actuar, no reactivamente, proactivamente, no desde el miedo, desde la certeza, no desde la necesidad, desde la plenitud, porque cuando actúas desde la plenitud, atraes más plenitud. Cuando actúas desde la carencia, atraes más carencia. Cuando actúas desde el miedo, atraes más miedo. Cuando actúas desde la confianza, atraes más confianza. Es simple. No es fácil, pero es simple. Y voy a decirte algo más.
La realidad no se alinea cuando tú lo decides. Se alinea cuando tu estado es coherente, cuando no hay doble mensaje. Cuando no hay una parte de ti que quiere algo y otra parte de ti que no se lo cree. Cuando hay unidad interna. Y esa unidad no se logra con técnicas, se logra con honestidad, con reconocer dónde estás realmente, con reconocer qué partes de ti todavía están en el viejo estado y con decidir conscientemente moverlas hacia el nuevo estado, no forzándolas, integrándolas, porque no puedes dejar partes de ti atrás, tienes que llevarlas contigo. Pero desde una nueva identidad, desde una nueva narrativa, desde una nueva comprensión de quién eres. Y cuando logras esa unidad interna, cuando todas las partes de ti están alineadas con tu nueva identidad, la realidad responde sin resistencia. No porque hayas hecho algo especial, sino porque has eliminado la fricción interna, has eliminado la contradicción, has eliminado el sabotaje inconsciente, y desde ahí todo fluye, no porque sea fácil, sino porque es coherente. Y la coherencia es poder, la coherencia es creación, la coherencia es manifestación, pero la mayoría de la gente nunca llega ahí, porque la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer el trabajo interno. Quieren resultados externos sin transformación interna. Quieren que la realidad cambie sin que ellos cambien, y eso es imposible, porque tú eres el creador de tu realidad, no con pensamientos ocasionales, con tu identidad asumida, con tu estado habitual, con quien eres cuando nadie te ve. Y si no estás dispuesto a cambiar eso, nada va a cambiar afuera, nunca. Entonces, la pregunta no es ¿cómo manifiesto esto? La pregunta es ¿quién tengo que ser para que esto sea natural? Porque cuando eres esa persona, lo que querías manifestar ya no es algo externo. Es algo que fluye naturalmente desde tu identidad. No tienes que perseguirlo, no tienes que forzarlo. Simplemente llega, porque es coherente con quien eres. Y esa es la diferencia entre manifestar y asumir. Manifestar implica que algo está fuera de ti. Asumir implica que ya es parte de ti. Y cuando ya es parte de ti, no tienes que hacer nada para tenerlo. Ya lo tienes, internamente. Y la realidad externa es solo el reflejo de eso. Y esto cambia todo, porque dejas de vivir en la espera, dejas de vivir en la ansiedad de ¿cuándo va a llegar? Porque ya lo tienes, internamente. Y sabes que lo externo es solo cuestión de tiempo. No porque tengas fe ciega, sino porque entiendes cómo funciona. Entiendes que la realidad responde a tu identidad asumida, y has asumido, de verdad, no de boca, de estado, de decisión, de coherencia, y desde ahí todo es diferente. Si esto te está resonando, si sientes que por fin alguien te está explicando esto de una forma que tiene sentido, que no es ni mística vacía ni motivación superficial, déjame un like, porque así sé que este tipo de contenido te sirve. Y si quieres seguir profundizando en Neville Goddard, en cómo funciona realmente la asunción, en cómo aplicar esto en tu vida sin autoengaño, sin teatro, sin técnicas vacías, suscríbete, porque esto apenas es el principio, y hay mucho más que necesitas entender. Pero más allá de darle a un botón, lo que realmente importa es que entiendas esto. Actuar como si no es una técnica, es una forma de vida. Es una decisión de vivir desde quien has decidido ser, no desde quien has sido. Y esa decisión se toma hoy, no mañana, no cuando te sientas listo, no cuando tengas más claridad. Hoy, porque cada día que pasa viviendo desde tu vieja identidad es un día que refuerzas ese estado. Y cada día que vives desde tu nueva identidad es un día que la fortaleces. Y la realidad, tarde o temprano, responde a tu identidad dominante. Siempre, sin excepción. Entonces deja de esperar el momento perfecto. Deja de esperar sentirte seguro. Deja de esperar tener todas las respuestas. Empieza a moverte desde tu nueva identidad hoy, en decisiones pequeñas, en cómo te hablas, en cómo reaccionas, en qué aceptas, en qué rechazas, en cómo inviertes tu tiempo,
en cómo gastas tu energía. Todo eso son actos de asunción. Todo eso está construyendo tu nueva identidad o destruyéndola, y tú decides qué. Y cuando te encuentres en una situación donde tu vieja identidad quiera salir, donde tu viejo patrón quiera activarse, párate, respira y pregúntate, ¿desde dónde estoy actuando ahora? ¿Desde mi vieja identidad o desde mi nueva identidad? Y si es desde la vieja, decide conscientemente actuar desde la nueva, no porque te obligues, sino porque has decidido que esa es tu nueva forma de ser. Y cada vez que eliges tu nueva identidad sobre la vieja, esa nueva identidad se fortalece y la vieja se debilita, hasta que un día la nueva identidad es tu identidad dominante. Y desde ahí, todo cambia. No porque hagas cosas diferentes, sino porque eres alguien diferente. Y desde ese alguien diferente, las cosas diferentes llegan naturalmente. Esto no es magia, es coherencia, es fidelidad, es decisión sostenida en el tiempo, es vivir desde la certeza interna de quién eres, aunque la realidad externa todavía no lo refleje. Y cuando tienes esa certeza, cuando realmente has asumido, la realidad no tiene más remedio que alinearse, porque no hay fricción, no hay contradicción, hay claridad, y la claridad siempre se materializa. Entonces la pregunta que te dejo no es ¿qué quieres? La pregunta es ¿quién has decidido ser? Y desde esa decisión, muévete, hoy, ahora, no como teatro, no como fingimiento, como certeza interna, como identidad asumida, como alguien que ya es. Y la realidad responderá, no porque tengas que convencerla, sino porque no puede hacer otra cosa. Porque tú has cambiado, y cuando tú cambias, todo cambia.